Los objetivos de la clase de hoy es poder reconocer los huesos que conforman la cabeza ósea, cuáles son sus principales accidentes óseos, la función que cumplen, cómo articulan entre sí y cómo puede dividirse para un estudio más sencillo. Bueno, acá vemos la cabeza ósea o cráneo. Algunos autores hablan del cráneo como la parte de la cabeza ósea que tiene contacto directo con el sistema nervioso central. Nosotros lo vamos a adoptar como sinónimos. ¿Y para qué sirve fundamentalmente la cabeza ósea? Como lo pueden ver en las imágenes, es la parte de la bóveda ósea que protege y aloja parte del sistema nervioso central. A su vez también vemos que va a constituir el lugar para alojar los sentidos. Acá vemos el sentido de la vista, el sentido del olfato, en el conducto auditivo el sentido de la audición, y forma la puerta de entrada del aparato respiratorio a través de las fosas nasales y de la cavidad bucal para el ingreso o el inicio del aparato digestivo. ¿Cómo se divide el cráneo o cabeza ósea? Esta división va a estar dada por una línea que parte de la porción anterior del conducto auditivo externo y continúa por el reborde ciliar superior hasta terminar en una depresión central que es la glabela. Hacia superior me queda el neurocráneo, que es el que está en íntimo contacto con el sistema nervioso central, que algunos autores es el que denominan propiamente dicho como cráneo, y la parte anterior formada por los huesos faciales, que se lo conoce como viscerocráneo. Bueno, ya vimos que el cráneo constituido por 26 huesos, algunos incluyen a los huesecitos del oído medio, que son 3, así que algunos consideran que está formado por 29 huesos. Se pueden dividir en un neurocráneo y un viscerocráneo. Neurocráneo en íntima relación con la función de protección del sistema nervioso central. Los huesos impares que lo forman es el frontal, el occipital, el esfenoides y el etmoides, mientras que los huesos pares son los parietales y los temporales. Viscerocráneo, ¿sí? Los huesos pares que lo forman, el maxilar o maxilar superior, los huesos nasales, el lagrimal o unguis, el cigomático o malar, el palatino y el cornete nasal inferior. Y como huesos impares tenemos el vómer y la mandíbula inferior o maxilar inferior. El neurocráneo a su vez se puede dividir en una calota o calvaria superiormente y en una base del cráneo. Esta división parte desde la glabela hasta la protuberancia externa del hueso occipital y me deja hacia superior la calota y hacia inferior la base. La base desde una vista externa se la llama exobase y desde una vista interna la podemos llamar endobase. Bueno, hueso frontal, ¿sí? Hueso impar, anterior, superior. Fíjense que forma la totalidad de la frente. Vemos acá cómo tenemos los arcos superciliares y en la parte de los arcos vemos una escotadura que se conoce como escotadura supraciliar. Estos arcos terminan con la apófisis cigomática del hueso frontal, que se llama así porque va a articular con el hueso cigomático. La depresión central entre ambos arcos ciliares se la conoce como glabela y vemos que desde la cara interna del hueso frontal podemos observar la cresta frontal. Y esta es una vista inferior, en donde vemos cómo la parte inferior de este hueso va a formar parte del techo de las cavidades orbitarias. Bueno, continuamos con el hueso occipital. Fíjense que tiene una forma trapezoidea, se ubica a nivel póstero-inferior. Esta es la cara interna que presenta una concavidad y donde se puede observar la protuberancia occipital interna. Vemos que va a tener una porción superior y posterior que se conoce como escama del hueso occipital y una porción anterior inferior maciza que se la conoce como la porción basilar.
todo el occipital rodea el foramen magno y se puede apreciar desde su cara externa 3 líneas, la nucal inferior, la nucal superior y la nucal suprema. Bueno, hueso efenoides, impar, ubicado en la línea media. Fíjense su relación hacia anterior con el hueso frontal, hacia posterior en la línea media con el occipital y lateralmente o posterolateralmente con el hueso temporal. Se dice que tiene forma de murciélago, va a tener un cuerpo central. En el cuerpo vamos a encontrar la famosa silla turca que aloja a la glándula hipoficiaria y vamos a ver cómo presenta un ala menor superior y un ala mayor lateral. Entre ambas alas, menor y mayor, se genera la hendidura esfenoidal. Hacia inferior, ¿sí?, las apófisis pterigoides, y vemos acá en relación a su cuerpo central las apófisis clinoides anteriores y apófisis clinoides posteriores. Continuamos con el hueso etmoides. El hueso etmoides es un hueso impar, ubicado en la línea media por delante del efenoides. Se lo puede pensar como un hueso que tiene 2 masas laterales, en cuyo interior se van a alojar los senos etmoidales. ¿Sí? Este hueso es un hueso neumatizado, al igual que el hueso frontal. Vamos a tener una lámina horizontal, que acá la vemos desde una vista superior, que es la que va a formar la lámina cribosa, que va a formar parte del techo de las fosas nasales. Una lámina perpendicular, que es la que va a formar parte superior y anterior del tabique nasal. Y vemos cómo de la cara medial de sus masas laterales, que tienen forma cuadrilátera, surgen los cornetes nasales superior y medio. Continuando hacia superior de esta lámina perpendicular, observamos la apófisis cristagali. ¿Sí? Acá también la vemos. Continuamos con los huesos parietales, que es un hueso par, que es el que va a formar la mayor parte del techo y de los lados del cráneo. Esta es una vista externa. Y acá vemos en su cara interna, si bien es un cuadrilátero de bordes irregulares, vemos como en la cara interna tenemos la impronta de las arterias meningias que toman contacto con el hueso. Ahora vemos los huesos temporales, que son 2. Fíjense su ubicación, es lateral e inferior, ¿sí? Inferior al hueso parietal, posterior al efenoides y anterior al hueso occipital. El hueso temporal tiene una forma muy irregular. Acá vemos una vista interna, una vista externa y una vista inferior. Y fíjense cómo desde la vista externa se ve claramente una porción superior, que es la escama del hueso temporal. Luego vamos a ver esto que vemos acá, que es la apófisis cigomática. Hacia postero inferior vemos la cavidad glenoidea, que va a permitir la articulación con la mandíbula. El orificio o el agujero auditivo externo. Y vemos hacia atrás o posterior al agujero auditivo externo o el conducto auditivo externo la apófisis mastoidea. En la vista inferior volvemos a ver los mismos accidentes: cavidad glenoidea, apófisis cigomática que articula con el arco cigomático, hacia posterior la apófisis mastoidea. Esto que ven que sale internamente es la porción petrosa del hueso temporal, que vemos por un lado el conducto carotidio y vemos también esta apófisis, que es la apófisis estiloides. Desde la cara interna, ¿qué vemos? Fíjense la porción interna de la escama, que es esta de acá, y el peñasco petroso del temporal. Y este agujero que ven acá es el conducto auditivo interno. Entonces, acabamos de ver fundamentalmente parte del neurocráneo, ¿sí? O por lo menos los huesos que lo conforman.
separándolo del víscero-cráneo o de aquella parte de la cabeza ósea que está en íntima relación con los músculos faciales y con las cavidades que alojan los sentidos. Y vamos a ver que la parte superior era la que llamábamos calota o calvaria de este neurocráneo, que va a estar fundamentalmente formada por el frontal, por ambos parietales y por el occipital. Mientras que la base, ¿sí?, va a tener una mirada interna que vamos a llamar endobase y una mirada externa que vamos a llamar exobase, que vamos a ver con más detalle la siguiente clase. Bueno, iniciamos el víscero-cráneo con el hueso maxilar o maxilar superior. ¿Sí? Fíjense, es un hueso par, en la línea media se ubica en la parte superior del víscero-cráneo, tiene una forma cuboidea y les voy a contar un secreto. Las láminas o las apófisis de cada uno de los huesos, como estuvimos viendo ya con algunos ejemplos, van a llevar el nombre de aquello o de lo cual forman parte, la órbita, el paladar, las fosas nasales, o con el hueso con el cual articulan. Así que vamos a hacer un ejemplo. Esto que ustedes ven acá es la apófisis frontal del maxilar porque articula con la apófisis maxilar del hueso frontal. Y acá vemos la apófisis cigomática del hueso frontal porque va a estar articulando con el hueso cigomático. Esta forma parte de la arcada dentaria superior, a la cual presta inserción de todos los dientes superiores. Y fíjense acá, esta es una vista inferior en donde podemos ver la lámina que va a formar parte del paladar. Entonces se la conoce como lámina palatina del hueso maxilar. Y esta es una vista de la cavidad orbitaria. Y esto que vemos acá forma parte de la pared inferior de la órbita y se la conoce como lámina orbitaria del hueso maxilar. ¿Sí? Bien, para que lo tengan en cuenta. Siempre es importante, más allá de nombrar el hueso principal, maxilar, es aclarar qué porción del hueso es la que forma o parte de la pared inferior de la órbita o parte del paladar duro. Seguimos con los huesos nasales, son dos huesos planos que se articulan en la línea media y forman la parte superior del techo de las fosas nasales. No tienen mucho misterio. Bueno, continuamos con el hueso lagrimal o unguis, ¿sí? Es este que vemos acá. Fíjense cómo se puede ver bien hacia anterior, ¿sí? La apófisis frontal del hueso maxilar, por detrás el hueso lagrimal o unguis y detrás de este la lámina orbitaria del etmoides, ¿sí? Esto que vemos acá es etmoides. Esto que vemos acá es nuestro hueso lagrimal o unguis, ¿sí? Cuadrilátero plano, formando parte de la pared medial de la órbita. Y está en íntima relación junto con la apófisis frontal del maxilar, de esto que ustedes ven acá, que es el conducto lacrimonasal. Bueno, continuamos con nuestro hueso cigomático o malar, ¿sí? Acá lo vemos, forma parte de la pared lateral de la fosa orbitaria y es la que nos va a dar el relieve óseo de lo que llamamos pómulos. También es un hueso par. Fíjense que también podemos hacer lo mismo que hicimos con el maxilar superior. Fíjense acá. Del hueso cigomático, esta es la apófisis frontal. ¿Por qué? Porque va a estar articulando con la apófisis cigomática del hueso frontal, ¿sí? La parte terminal del arco superciliar. Vamos a tener hacia anterior la apófisis maxilar del cigomático, porque articula con el hueso maxilar, y hacia posterior la apófisis temporal del hueso cigomático, porque me está articulando con la apófisis cigomática del hueso temporal. Y recuerden que forma parte de la pared lateral de la órbita. Vamos a continuar con el hueso palatino, también hueso par de la línea media inferior,
que lo podemos pensar como un hueso con forma de L. Vamos a ver que la lámina inferior u horizontal es la que podemos observar acá pintada de rojo, que se va a relacionar posteriormente a la apófisis o lámina palatina del hueso frontal. Y fíjense cómo su porción vertical va a terminar en esta apófisis, que es la que observamos acá, ¿sí? Esto era el hueso unguis o lagrimal. Hacia posterior, esto que ven acá, es la lámina orbitaria o la porción orbitaria de las masas laterales del etmoides. Y fíjense, esto que ven acá es la apófisis orbitaria del hueso palatino, que forma parte del límite inferior o piso de la cavidad orbitaria. Bueno, seguimos con el cornete nasal inferior como hueso propio. Esta es una vista de la pared lateral de las fosas nasales. Vamos a repasar algunos huesos. Acá vemos el hueso frontal y esto que vemos en el interior es el seno o los senos frontales porque es un hueso neumatizado. Inmediatamente vemos acá los huesos nasales y a esto se lo conoce como la espina nasal del hueso frontal. Luego vamos a tener, esto es el cartílago que forma la parte distal de la nariz. Acá vemos a nuestro hueso maxilar o maxilar superior y vemos el etmoides, en donde teníamos la lámina horizontal que iba a estar perforada con la lámina cribosa, y acá estamos viendo la pared medial de sus masas laterales, de la cual surgía el cornete nasal superior y el medio. Y fíjense cómo el cornete nasal inferior es un hueso independiente, un hueso propio, ¿sí? Acá desde una vista anterior, de la abertura nasal anterior, que se lo conoce como narina, vemos ambos cornetes nasales inferiores. Y vamos a continuar. Esto que estamos viendo acá es la lámina vertical del palatino, que me iba a terminar con la apófisis orbitaria. Esto que vemos acá es la lámina horizontal del palatino y por detrás del mismo, acá lo que estamos viendo son las apófisis pterigoides del hueso esfenoides. Silla turca del hueso esfenoides y acá seno esfenoidal, ¿sí? Y con quien articulaba la masa central del esfenoides con la porción basilar del hueso occipital. Bueno, seguimos con el vómer. Acá lo vemos, esta es una vista anterior, la abertura nasal anterior o narina. Habíamos dicho que el tabique nasal va a estar conformado por la lámina vertical o perpendicular del etmoides y por el vómer. En esta vista lateral vamos a ir repasando. En celeste, el hueso frontal, ¿sí? Seno frontal. En naranja, el hueso nasal. En gris, vamos a tener el etmoides. Porción horizontal, lámina cribosa, apófisis cristagali, y esto que vemos acá es la lámina perpendicular que formaba parte anterior y superior del tabique nasal. Por detrás del etmoides, el esfenoides, cuerpo del esfenoides, silla turca, y hacia lateral se me abre el ala mayor y acá superiormente el ala menor del esfenoides. Fíjense acá en rosa, este hueso plano oblicuo, ¿sí? Que forma la parte posterior e inferior del tabique nasal, y este hueso es el vómer. Acá lo tenemos. Hueso impar de la línea media formando el tabique. Hacia abajo, la apófisis palatina o la lámina palatina del hueso maxilar superior, y hacia atrás la porción horizontal del hueso palatino. Bueno, y terminamos con la mandíbula inferior o maxilar inferior. Van a ver que algunos autores no incluyen la mandíbula dentro de lo que es el cráneo. Hay otros que sí y la consideran la parte móvil, ¿sí?, del víscero cráneo, mientras que la parte superior sería la inmóvil. Algunas características de la mandíbula: hueso impar, línea media, inferior, tiene forma de arco, pues se llama la arcada mandibular. A esto se lo denomina cuerpo. Este es el ángulo mandibular y acá vemos la rama ascendente, que vemos hacia posterior el cóndilo, que era el que articulaba con la cavidad glenoidea del hueso temporal. Acá vemos el proceso coronoide
y la hendidura mandibular. Hacia anterior vemos un foramen agujero, que es el agujero mentoniano, y vemos cómo presta inserción a toda la arcada dentaria inferior. Esto que vemos acá es el conducto dentario inferior que permite el ingreso del paquete dentario inferior para poder darle inervación e irrigación a la raíz de todos los dientes de la arcada dentaria inferior. Bueno, ¿cómo se articulan la mayor parte de estos huesos? Fundamentalmente a través de suturas. Recuerden que las suturas son articulaciones sin movimiento, cuya función principal es la de unir y favorecer la estabilidad de la unión de los huesos involucrados. Repasando los tipos de suturas que ya vimos en la clase de articulación, dentada, ¿sí? Porque parece que hubiese dientes. La sutura escamosa, entre lo que va a ser la escama del temporal con el parietal. Sutura plana, ¿sí? Cuando ambos bordes son lineales o planos. Y un tipo de sutura particular o exclusiva del Vomer, que es la esquindilesis. Las suturas que conforman la unión principal entre los huesos del cráneo, ¿las tenemos desde el nacimiento? Y la respuesta obviamente es no, ¿sí? ¿Cuál es el motivo por el cual uno no nace ya con el cráneo consolidado o cerrado? Y esto tiene que ver con la propia inmadurez con la que nacemos. Por un lado, acá vemos los frontales aún no suturados, ambos parietales aún no suturados y el occipital. Vemos este tejido membranoso que los mantiene unidos entre sí, pero que permite que tengan cierta movilidad, que va a ser utilizada fundamentalmente durante el nacimiento de los niños que nazcan a través del canal de parto. A veces esto permite el cabalgamiento de un hueso sobre otro, reduce el diámetro de la cabeza ósea y permite el avance del bebé por el canal de parto. Y por otro motivo que recién hablábamos, que era la inmadurez del sistema nervioso. Ustedes piensen que la mayor parte del sistema nervioso central va a crecer, especialmente los hemisferios cerebrales, en los primeros 2 años de vida, dentro de los cuales el primer año es el de máximo crecimiento y por ende fundamental tener un cráneo que permite ir acompañando el crecimiento de ese sistema nervioso o de esos hemisferios cerebrales fundamentalmente. Bueno, acá que vemos las dos fontanelas más fácilmente palpables y evaluables durante la práctica pediátrica, la fontanela anterior, la fontanela posterior. La posterior cierra inicialmente, promedio a los 6 meses de vida, y la anterior permanece permeable hasta por lo menos el año y medio. ¿Cómo reconozco que el crecimiento de los hemisferios cerebrales es adecuado? Midiendo el perímetro cefálico. Fíjense, chicos, acá vemos un chico que se nota que tiene la cabeza aumentada de tamaño, y acá vemos uno que tiene una cabeza disminuida de tamaño. Macrocefalia, microcefalia. Lo que yo le permito crecer por mes a un recién nacido es máximo 3 centímetros de perímetro cefálico por mes. Y eso está en íntima relación en cómo crece esa cabeza, ese cerebro. Bueno, en esta imagen vemos cómo esas fontanelas al cerrarse terminan consolidando las distintas suturas. Sutura coronal, ¿sí? Uniendo al frontal con ambos parietales, sutura sagital, ambos parietales entre sí, sutura lamboidea entre los parietales y el hueso occipital, sutura escamosa entre el temporal y los parietales, sutura esfeno-escamosa entre el hueso esfenoidal y la escama del hueso temporal, ¿sí? Y vemos cómo este cráneo termina siendo una bóveda
rígida y hermética, capaz de proteger el órgano más importante que tenemos, que es nuestro cerebro. Bueno, acá vemos nuestra cabeza ósea o cráneo terminado y vamos a ir repasando los huesos que lo conforman y vimos hasta ahora. Frontal, formando parte de la frente y la parte superior de ambos cavidades orbitarias. Fíjense hacia lateral y superior, ambos parietales. Recuerden que este va a formar parte de la calota. Hacia lateral e inferior, ¿sí? A los parietales, los temporales. Y esto que ustedes ven acá es la lámina orbitaria de los huesos frontales que forman el techo de las órbitas. En amarillo, el efenoides, ala menor, ala mayor del efenoides, y la hendidura entre ambos, hendidura esfenoidal. Hacia la línea media, en la parte superior de las fosas nasales, los huesos nasales, y fíjense el lateral, acá vemos el hueso lagrimal. Esto que vemos formando parte anterior y la arcada dentaria superior es nuestro hueso maxilar, articulando lateralmente con el cigomático, que habíamos dicho que formaba parte de la pared lateral de la órbita. Y fíjense cómo este que es mi hueso temporal, hacia inferior se puede reconocer la apófisis mastoidea y la apófisis estiloides. Y hacia inferior, nuestra mandíbula. Bueno, espero haberlos ayudado. Bueno, espero que les haya sido de utilidad y nos vemos en la próxima clase. Saludos.